Hola, bienvenidos nuevamente al Cronista de la Corte y a esta nueva sección de este canal, que hoy contamos con la presencia de Ricardo. ¿Qué tal? Hola Jonathan, un gusto estar Igualmente. otra vez juntos. Y bueno, como nos hemos encontrado de vacaciones, y a nosotros siempre nos gusta hablar de estas cosas de realeza y bueno, sí, de chismes de la realeza, historia de De la estas gentes realeza. tan particulares. Pues he pensado, le pregunté a él si le importaría, si te importaría participar en estos vídeos. Me dijiste que no, pues yo te uso, me aprovecho. Te dije que sí, no que no. Ah, eso sí, me dijiste que sí ¿Cómo te iba a y decir que no? sí, me dijiste que sí, pues yo me aprovecho. Haces bien. Así que hemos estado pensando mucho de qué hablar, qué hacer. Yo confieso que yo quería salir un poquito de España, igual que tú, Yo salir un también. poquito de los Borbones, que le tenemos un amor-odio. Sí. Y entonces, pues hemos planteado hacer una charla informal, un paseo desde la Revolución Francesa en adelante para ver un poco las distintas dinastías, los distintos reinos, los distintos focos de estas casas reinantes. Y bueno, pues podríamos empezar hablando del gran cambio que yo creo que hubo en las monarquías, que fue la Revolución Francesa. Aquello Claro, tuvo claro. que ser... Bueno, fue una fractura psicológica total. Una fractura inmensa. Porque es no solamente la muerte del antiguo régimen, sino que es la muerte de una concepción que ellos tienen, de una forma de relacionarse también en tiempos donde todavía no hay, si bien ellos mantienen una relación epistolar continuada, pero no hay esta gran congregación que se da en el siglo XIX ya, en una época más burguesa, donde la gente viaja. Y entonces el concepto de familia, este concepto de gran familia europea, todavía yo creo que toma más cuerpo del que ya tenía. O sea, tenía cuerpo en tanto que legitimidad, que compartían soberanía todos. Pero ahí ya en el 19 comienzan a encontrarse, a conocerse, y comienza a haber fotografía. Y Claro, entonces a través de fotografía tú vas conociendo a parientes cercanos, lejanos, esta cosa de primos universal que ellos utilizan, sin saber mucho en qué grado es, pues un primo en grado 15, no importa, es una cosa extendida, porque da idea de la endogamia de clase y de cómo ellos se colocan y están colocados en una esfera absolutamente por encima del resto. Es importante apuntar esto, ¿no? Como que las personas tienden a confundir a veces lo que es realeza con aristocracia, con nobleza, son cosas distintas. La aristocracia puede ser del dinero, la nobleza no es del dinero, sino que es de la sangre o que es del mérito. La realeza está por encima, ¿por qué? Porque ha tenido o tiene soberanía. La nobleza no tiene soberanía. Mismo en Alemania, que lo veremos después, porque esas familias son tan imponentes, porque tuvieron soberanía en un momento dado, y una soberanía que alcanza hasta después de la Revolución, hasta el Congreso de Viena en 1816. Entonces, el cambio es enorme y por eso hay mucha resistencia. Hay resistencia, hay la Gran Revolución, la del 30 en Francia, la del 48 en Francia, se extiende por toda Europa, porque hay enorme resistencia a salirse de unos privilegios y de una forma de entenderse ellos mismos, que tiene que cambiar. Y los más inteligentes se van adaptando hacia este aburguesamiento que se va dando en las familias reales, en la forma de vivir, no en el concepto que ellos tienen de sí mismos, porque sigue siendo el sí. mismo. Quiere decir que ellos siguen teniendo claro quiénes son. Pero en la forma se aburguesan más, las formas son más suaves, más dulces, se pierde un poco este excesivo protocolo. Fíjate, las pelucas, es muy interesante ver cómo cambia la moda, ¿no? Y yo creo que es fundamental Napoleón. Napoleón desmonta todo el tinglado, ni siquiera la revolución. La Sí, sí, revolución sí. es lo que hace explotar el polvorín, pero lo que fractura y recompone y descompone Europa geopolíticamente es Napoleón. Bueno, fue como un don nadie que entra ahí en Que esa trae, sí, esfera. sí, una revista, pero una revista que consigue crear un imperio que marca no solamente moda, evidentemente, una moda en lo estético, en el vestir, mismo en muebles, en decorados, en todo. La estética es absolutamente distinta, la estética del imperio. Pero también marca, fíjate, cambios que tienen que ver con la forma de pensar, con la legislación, con la forma de entenderse. Y una dinastía, fíjate, podríamos decir arribista, porque los consideran arribistas, Ujú. todavía está muy avanzado el 19, que consigue consolidarse.
y que hoy en día, no ya hoy en día, hace mucho tiempo ya, los Bonaparte forman parte del gran club, porque además ellos matrimonialmente, de forma muy inteligente, se van a vincular con la gran familia europea. No solamente ellos, también los Beauharnais, claro. los Romanovsky, toda esta gente, los Leuchtenberg. Estos tienen un estatus asimilable a la vieja realeza. Entonces, eso es el genio de Napoleón también. Napoleón lo que va a hacer es cambiar todo el mapa geopolítico y eso va a permitir que lo que estaba muy encarcarado hasta entonces tenga una fluidez un poco extraña que hace que todo se vaya configurando de forma distinta, particularmente, lo vamos a ver, en Italia y en Alemania. Bueno, son aires Claro, nuevos en esas familias vetustas, que eran así, ¿no? Y bueno, los Borne, por ejemplo, se entroncan con los Baviera. claro, Que eso yo creo que es como una novedad que estas familias que no eran para nada de ese nivel, no estaban en esas esferas, los Borne con los Baviera, el mismo se entroncan con los Habsburgo, con Austria. claro, no solo con Baviera, con Brasil, con Portugal y con la corte rusa. Es decir, los hijos de Eugenio Beauharnais y la corte sueca. Es decir, También, los sí, hijos, claro. los descendientes de Josefina pueblan las monarquías de hoy en día. Cosa curiosa, ¿no? Así que es este cesarismo que tiene Napoleón, que muy inteligentemente, un poco a la hechura de Carlomagno, con otra mentalidad y en otro tiempo, él va a recuperar el cesarismo romano. Sí. Y mira toda la estética, que se sabe, por ejemplo, la joyería, ¿no? Los camafeos, las diademas, todo el aparato es muy romano, es muy cesarista. La única diferencia es que él le dice al Papa que venga a estar en su coronación, pero se corona él. Ya no es Se Carlomagno, corona. que en el año 800 va a Roma para que el Papa le corone y le dé legitimidad. Impresionante lo de Napoleón. Bueno, claro, pero yo creo que él se quería dar la legitimidad a sí mismo, por ¿Mm? eso se autocorona, aunque esté el Papa ahí. Y él, apuntando a Carlomagno, para ir ya tirando en coalición, yo sí veo a Napoleón como una especie de Carlomagno, salvando las distancias, ¿no? Y el tiempo, pero es algo así, porque Sí, él se proclama emperador en claro desafío al emperador del Sacro Imperio. claro, 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 Y él sí. hace eso. Y de hecho él va a terminar, va a dar el golpe de muerte al Sacro Imperio. Eso es muy interesante y es importante entenderlo. Que mucha gente, yo esto, ¿no? Lo he pensado muchas veces, ¿no? Cuando la gente dice el Tercer Reich, esto de Hitler y todo esto, el Tercer Reich, ¿y cuáles fueron el primero y el segundo, no? Claro, mira, habíamos pensado empezar por Italia, pero Pero vamos, ya estamos en ya Alemania. estamos en Alemania. Entonces, vamos a hablar de Alemania antes, Sí, del antiguo Sacro Imperio, ya luego saltamos a claro. Alemania. Entonces, claro, yo he visto que la gente, el común, tiene mucha confusión con esto del Sacro Imperio, Austria, tal. Mm, hay que entender que el Sacro Imperio proviene de la antigua Francia Oriental de Carlomagno. Toda la evolución otónida que hubo luego en la Edad Media, es más, todos estos, el reino de Sajonia, todos estos reinos tienen una base en ducados que son o bien temprano modernistas o puramente medievales. Claro, y que son parte de la fragmentación del Imperio Carolingio, Totalmente. que es el primer Reich. El Sí, primer sí. Reich, el primer imperio, es el Sacro Imperio Romano-Germánico, porque Carlomagno lo que va a hacer es salvar toda esa época medieval oscurantista y se va a ir a Roma. Por eso él quiere coronarse en Roma, que le corona el Papa en Roma. Eso es el primer Reich. Y luego, ya muerto Carlomagno, eso se va fragmentando con los carolingios, ya se extinguen los carolingios, Los y otónidas. aparecen todas estas familias importantísimas en el imperio, ya más en Centro Europa, no tanto en Francia, que va a tener su propia monarquía con Sí. Hugo Capeto, sino que aparecen los otónidas y ya cobran importancia los Wittelsbach, más tarde los Habsburg, estas familias importantísimas, los Guelfos, todo esto, van a conformar todo este imperio que es electivo, que es una monarquía electiva, que no es hereditaria. Claro, y que fíjate cómo ellos, para que veamos estos centros gravitacionales de la realeza, aunque están en el Sacro Imperio, también intentan tener mucho manejo en la península italiana, Claro, que son los claro, dos claro. grandes focos. Claro, porque el imperio carolingio aspira a la universalidad romana y entonces es la Galia o la antigua Galia, todo Centro Europa y por supuesto Italia. Por supuesto Italia. Claro. Así que en ese conglomerado va todo junto, que va a haber mucha fragmentación y entonces aparecen todos los ducados italianos, los medievales, que luego desaparecen a los Spoleto y todos estos, y luego todos estos pequeños estados que se van a ir conformando dentro del Sacro Imperio en Centro Europa. Claro,
que pasa a una monarquía electiva donde los electores, los príncipes electores, que son los seculares y los temporales, van a cobrar mucha importancia. Las 5 familias electorales, más luego están los religiosos, ¿no? Que era el elector de Brandenburgo, el de Palatinado, el de Sajonia, me dejó el de Baviera, me parece que el de Hannover, me parece que era elector Creo también, que sí. ¿no? Pero es una monarquía electiva. Entonces, este primer Reich lo que va a hacer es crear una macroestructura en la que el emperador es elegido por los príncipes electores y por debajo hay cientos y cientos y cientos de estados de distintos tamaños, algunos más importantes, los de los príncipes electores, Brandenburgo, por ejemplo, o el Palatinado. Y luego, de ahí hacia abajo, hay estados minúsculos, que son hasta de caballeros, ni siquiera de príncipes o algo Sí, sí, así, sí. o ni siquiera de condes o margraves o landgraves, sino que son estados minúsculos. Y no sé cuántos parece que había antes de Montón. Napoleón, me parece que eran más de 1000. Una barbaridad, sí, Era más de 1000. era Una muchísimo. cosa, estaban todos esos estados en una especie de pirámide de poder territorial y de influencia, y por encima estaba el emperador. Claro. Para vincular todo eso, vemos que yo creo que fue a partir de Maximiliano, de nuestro Carlos, que ya se estabiliza, digamos, la dinastía Habsburgo en todo el Sacro Imperio, y eso se rompe tras la caída de Napoleón Claro, y con el Congreso de Viena. claro. Entonces, mucha gente siempre pregunta qué es lo que ocurre ahí, cómo desaparece el Sacro Imperio, se queda el emperador en Austria, y ese Sacro Imperio que se convierte en la Confederación del Reino, la germánica era la de Napoleón, la del La de Rin. Rin. ¿Qué sucede ahí? Porque ahí se produce esto que hemos hablado muchas veces, que es la secularización de algunos estados y Y la la mediatización. mediatización. Claro, Napoleón lo que hace es acabar con una megaestructura que era el Sacro Imperio, que era muy incómoda comercialmente, porque había muchas aduanas, había muchos portazgos, muchos impuestos que pagar. Era una cosa muy complicada, porque pasar, por ejemplo, del ducado de Anhalt, suponte, al gran ducado de Mecklemburgo, era una cosa muy complicada, porque había que estar pagando, etc. Entonces, dentro de ese aburguesamiento, de ese liberalismo, interesa que esta estructura tan fragmentada pueda conformarse en estados más grandes, más poderosos y que haya menos dificultad en el tráfico comercial. ¿Qué sucede? Eso se desmonta, los estados alemanes quedan un poco al albur de sí mismos, ahora hablamos de la mediatización, y se crea la Confederación del Rin como una cosa intermedia hasta la creación del Segundo Reich, que la vemos después. ¿Qué sucede ahí? El emperador, hasta entonces en Habsburgo, del Sacro Imperio, queda como emperador de Austria y Hungría y rey de Bohemia. Emperador de Austria, rey de Hungría y rey de Bohemia, que eran sus tierras arodiales, sus tierras patrimoniales. Y entonces ya este imperio, que va a ser imperio austrohúngaro, ya no es Sacro Imperio, que ya ha dejado de existir, sino imperio austrohúngaro, se vuelve hacia Viena, va perdiendo influencia en Alemania. Y en Alemania, ¿qué va apareciendo? Que estos pequeños reinos, algunos creados por Napoleón incluso, o grandes ducados, porque Napoleón juega con todo esto dinásticamente, lo que van a hacer es pugnar para ver cuál de ellos va a conseguir la unificación final alemana, que lo vemos después. La mediatización. La mediatización tiene que ver con esto. Es decir, dentro de una cantidad, suponte 1100 estados o 1200 estados, una brutalidad, lo que van a intentar es quedarse con los estados de rango mayor, los que tenían más territorio o los que por influencia, y algunos incluso se salvan por conexiones particulares, porque con eso de Viena van personas a defender sus estados. Entre ellas, por ejemplo, la princesa de Turuntaxis, que era una Mecklenburg, ella va a defender los estados de los Turuntaxis, al final no lo consigue. Entonces de ahí van a salir las estructuras, digamos, mayores que van a englobar estos pequeños estados. ¿Qué sucede? Que las familias principescas menores que habían tenido soberanía en sus territorios, jurisdicción en sus territorios, van a ser mediatizadas, es decir, van a pasar a un segundo rango. Van a perder la soberanía, ceden su soberanía a estados mayores, por ejemplo, yo que sé, me parece que los príncipes de Eisenburg la ceden al Gran Ducado de Hesse. Entonces, ceden a estados mayores en esos territorios donde están insertos ellos. ¿Y ellos qué van a obtener a cambio? Simplemente el rango, van a mantener el rango de soberanos sin serlos y el derecho de matrimonio de rango igual con las familias reinantes de Europa. Esto es el beneficio que ellos sacan.
Y de ahí hay pues las grandes familias, los Hohenlohe, los Isenburg en sus distintas ramas, los Lobenstein, en fin, hay un montón de familias importantísimas, los Solms, los Salm, los Stolberg, los Erbach en todas sus ramas, familias muy poderosas que tenían una gran influencia, pero que no tenían capacidad para ser estados un poquito más grandes, entonces ceden su soberanía. Claro. Sí, eso lo que se intenta es un poco sistematizar, ¿no? Facilitar una buena gobernación de esa Claro, zona, claro, que además tenía un componente que tú y yo hemos hablado muchas veces, que es la división de mundos. claro. Que está el mundo protestante, el mundo alemán, el mundo ortodoxo, y todo eso se cerraba en el antiguo Sacro Imperio, Nueva Confederación, que si ya es complicado con tantísimos estados y microestados, imagínate con las distintas mentalidades religiosas. Claro. Entonces yo creo que lo que intentan es un poco ordenar, que es lo que hacen en el Congreso de Viena. Ordenar ahí un poco, bueno, y a cambio pues les siguen permitiendo pues un rango igual. El rango igual y ahí ya se intenta, hay pequeños intentos de que haya un poco de mayor fluidez matrimonial, dinástica, entre estados clásicamente católicos o de familias reinantes católicas y todo el resto luterano, que era del norte. Familias reales católicas, Baviera y Sajonia, Sajonia. nada más, estas dos. ¿Qué pasa? Baviera y Sajonia hacen como de puente. Entonces, hay muchas princesas sajonas o bávaras que casan tanto con archiduques de Austria como casan con príncipes protestantes y a la inversa. Reyes de Sajonia y reyes de Baviera que casan con princesas protestantes, que hacen un poco de puente entre esos dos mundos, hasta entonces bastante aislados. Teniendo en cuenta además que, claro, Alemania era el lugar, digamos, era el mercado matrimonial de todas las monarquías no católicas que no eran alemanas. Rusia sobre todo, las escandinavas e Inglaterra. Las reinas inglesas son Brandenburgos, Mecklenburgos, Mecklenburgo, Sajonia-Meiningen, vienen de ahí, todas vienen de ahí, las de los Hanover. Y lo mismo en Rusia, claro. Hessen, Sí, sí, todas son de ahí, Baden, todas son de ahí. son Hessen, son Baden, son Württemberg, todas son de Todas, ahí, ¿no? todas. Entonces hay esa separación de mundos donde Baviera va a hacer un poco de frontera, Sajonia también, pero Sajonia era una cosa muy particular, porque el Estado era protestante, pero los príncipes, o sea, los En reyes católico. eran católicos desde que ellos habían pretendido la corona de Polonia, que era católica. Entonces, ahí se da toda esta cosa y lo que se va a dar también es una gran pugna entre los dos grandes estados, los dos grandes reinos que son Prusia y Baviera. Prusia, un reino ya muy militarista, muy poderoso, con una gran potencia económica desde Federico el Grande. Baviera no tanto, porque Prusia, el lector de Brandenburgo es elevado a rey de Prusia ya en el siglo XVIII. En cambio, Baviera, el príncipe elector, es elevado a rey con Napoleón. Napoleón. Igual que Sajonia. Igual que Sajonia, e igual que Württemberg. El duque de Württemberg es convertido en rey por Napoleón por una política matrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Se da esa pugna, pero Prusia lleva una gran delantera económica y sobre todo militar. Bueno, yo Potencia veo, muy yo veo grande. a Baviera más romántica, ¿no? Un ideal más romántico de ese, o sea, una aspiración más romántica. Bueno, porque es mucho más católica, mucho más, ¿no? Es católica. En cambio, el militarismo prusiano es luterano y por tanto es mucho más metista. En cambio, la Casa de Baviera, que la hemos investigado bastante en el libro de las infantas, bastante, ¿no? Hay ese romanticismo de ese mundo por la Grecia clásica, por el mundo mediterráneo. No hay esta visión de Estado, casi de imperio, que va a tener Prusia. En ese sentido, Prusia además es un Estado mucho más amenazante que Baviera. Baviera está mucho más cercano a la corte de Viena. También los reyes en Baviera son muy distintos. Luis I es muy distinto, es un hombre muy conservador, que sale del trono por la Revolución del 48, un hombre muy alatinado, por decirlo así, muy mediterráneo. En cambio, los reyes prusianos son absolutamente metistas, saben dónde quieren ir. Totalmente. Fíjate que creo que era Crista, ¿no? La reina madre, la reina regente María Cristina. Ella tenía mucho problema también con Prusia, o tenía cierto Claro, enfrentamiento con Prusia, porque, bueno, por la desaparición del reino de Hannover. claro. Porque a Prusia lo que le va a interesar es ir descabalgando de la unificación alemana todos aquellos estados que o se le oponen o no le conviene.
se va a cargar el ducado de Brunswick, el reino de Hannover, el ducado de Nassau y el landgraviato de Hesse. Mm. El landgraviato de Hesse también cae. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las familias que proceden de ahí tienen una gran antipatía a Prusia, particularmente a Prusia. La reina Alejandra de Inglaterra, por su madre es una Hesse, no podía soportar el militarismo prusiano, y como ella muchos. Y la reina Cristina también, porque la reina Cristina, siendo muy austríaca, muy centroeuropea en ese sentido, muy alemana de idioma, pero no alemana en un sentido prusiano, Claro, como lo entendemos ahora, pues ella no va a tener ningún afecto por Prusia, no. ni después, yo creo, por el imperio alemán configurado por Prusia, porque claro, han descabalgado sus primos Hannover, han descabalgado mucha gente muy querida por ellos. Claro, fíjate que eso en la Primera Guerra Mundial yo veía más, o sea, yo cuando me puse a mirar, veía más a María Cristina, sí, evidentemente, no sé si llamarlo germanófila, porque no apoyaba a Alemania, pero sí a No a Austria. esa Germania, porque creo que lo que hace Bismarck, digamos, aliado con Guillermo I, que es cuando se monta el Segundo Reich en 1870, se unifica Alemania y Prusia se hace con el poder. Entonces el rey de Prusia es también emperador de Alemania, no del Sacro Imperio, de Claro, Alemania, como la entendemos ahora. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ellos tienen que agarrar de algún sitio. Bismarck, que es el que sí, configura todo esto, tiene que agarrar de algún sitio. Entonces ellos comienzan a generar este mito de la Germania. Una Germania que supuestamente existió, que es absolutamente legendaria. De hecho, ellos montan un monumento ahí en el Rin a la Germania, de todo este culto, mismo los nombres medievales que se ponen de moda en esa época. Las hijas del rey de Baviera, todas estas sí, sí, tienen todas. estos nombres de Helmtrud, Wiltrud, mismo Elvira también, ¿no? Son nombres Ujú. medievales, en aras de esta idea de la Germania, porque tienen que buscar un elemento mítico, y ahí viene la obra de Wagner, que va a ser muy utilizada por toda esta gente, para creer que hubo una Germania que Prusia va a restaurar con la creación del Segundo Reich, ya con Guillermo I. Y con ese militarismo del que va a ser heredero después Guillermo II, que va a ser uno de los grandes causantes de la Guerra Mundial El y causante del principal. desastre que pasó después. Claro, es esto, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, hemos pegado un salto del Sacro Imperio a Guillermo A Guillermo II. II. Entonces, mira, de todo este conglomerado de reinos, grandes ducados, principados que hay en Alemania, ¿cuál es el que más te podría interesar a ti? Wow. Rusia no, desde luego, ya te lo digo. Los del norte, poco, poco. Me interesan particularmente los Lippe por una cuestión personal. Una familia que yo, en todo particular, afecto, ¿no? Pero me interesan los Württemberg, sobre todo las ramas menores de Württemberg son muy interesantes. Una rama que había en Silesia, por ejemplo. Los Schomburg-Lippe también son una familia muy interesante, muy poco conocida. Los Roy son muy interesantes, pero es una familia inabarcable porque son toneladas de gente de distintas ramas muy difíciles de ubicar y todos con el mismo nombre. Pero a mí me gustan estos pequeños, Pues pequeñito. los Sandhalt, los Schomburg-Lippe, los Lippe, estas familias pequeñitas, principescas, estos raros, los Schwarzburg en sus dos ramas, también que son una familia muy poco conocida, todos estos. Me interesan más que no los que hemos visto tanto, pues Baviera, Prusia, todo esto, ¿no? Es que eso está muy visto también. Sí. El Gran Ducado de Baden siempre me pareció particularmente simpático, ¿Mm? aunque tiene su propia historia, la historia de Caspar Hauser, el Cuéntanos, príncipe perdido de Baden. cuéntanos la historia, que muy poca gente conoce la historia Una esta. historia que esto movilizó a Alemania en el siglo XIX muchísimo. El gran duque de Baden del momento, 1830 más o menos, queda viudo, pero tiene un hijo de su matrimonio, un matrimonio bien, de rango igual, que es el príncipe heredero de Baden. Entonces el gran duque se casa con una baronesa von Geyersberg muy ambiciosa, con la que tiene varios hijos. Entonces, el príncipe heredero de Baden, que muere muy joven, está casado con una Beauharnais, con Estefanía Ujú. Beauharnais, y tiene ahí varias hijas, hasta que nace un niño. Entonces, este niño va a heredar el Gran Ducado de Baden. Pero la baronesa von Geyersberg, la segunda mujer del Gran Duque, lo que quiere es quitar a este niño del medio. Entonces, la leyenda es que hace desaparecer a ese niño
Y ese niño es enviado a un lugar en Alemania, cerca de Karlsruhe, y va a vivir toda su vida, hasta unos 18 o 20 años, encerrado en una habitación. Él no tiene contacto con el mundo exterior ninguno. Solamente hay unas personas que le llevan de comer, nada más. Y en un momento dado lo liberan y él aparece allí en las calles de Karlsruhe, nadie sabe quién es, empiezan a investigar, empiezan la policía, se persona, empiezan a investigar quién es este hombre, que habla con dificultad, que no sabe quién es ni de dónde viene, y comienza el rumor de que es el príncipe perdido de Baden. Y es un rumor o una idea, porque además él fue asesinado después, una muerte que nunca se aclaró tampoco. Pero muchas familias descendientes del príncipe heredero de Baden y de Estefanía de Beauharnais, o conectadas con ellos, creyeron en Caspar Hauser. Por ejemplo, la Fürstin Antonia de la Fürstin Josefina de Sigmaringen, que ella era una Baden y por tanto era hija de Estefanía de Beauharnais, ella creía en esto. La reina Carola de Sajonia también. Estos son testimonios que han dado sus descendientes tiempo después. Eso dio muchísimo que hablar y hubo mucha gente que después siguió creyendo en Caspar Hauser. Porque decían los antroposofistas que Caspar Hauser era un poco el Mesías que venía a cambiar todo el mapa Europa y a transformar la realidad. Y por tanto tuvo que ser asesinado. Sí, es interesante. Bueno, ahí la realeza en general tiene muchas de estas leyendas. Empezamos por los falsos Dimitris de Rusia y eso van teniendo. Hay muchísimas leyendas. La hija de Luis XVI, María Antonieta, nuestra querida Anastasia. O sea, hay ahí una gran cantidad. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, yo creo que las leyendas gustan mucho, también son posibilidades. Es decir, siempre hay esta idea de que el poder tiene tanta capacidad de manipular la verdad o de esconder la verdad, que es muy romántico también creer que hay alguien que se pudo salvar, ¿no? Eso es bonito, es muy de Sí, cuento que alguien se pudiera salvar. Pero de hecho, fíjate, los tres casos más notables, que son Madame Royale, la hija de Luis XVI, Caspar Hauser y Anastasia, los grandes defensores de estos tres casos, han sido los antroposofistas. Es curioso, ¿no? Antroposofistas que han visto en eso figuras que tenían una trascendencia, es decir, que podían transformar de alguna forma la realidad desde sitios distintos. Eso gusta mucho. Y quieras que no, siempre es fácil creer que el poder hizo una instrumentalización mala y por tanto que asesinó a no sé quién o que hizo desaparecer a alguien que era incómodo. Si bien en el caso de la hija de Luis XVI, es ella quien supuestamente decide desaparecer de escena por el trauma tremendo que tiene, la cambian por esta Ernestine y la mandan a ella al ducado de Sajonia-Altenburg, supuestamente atendida y, bueno, paniaguada por el duque. Y ahí la está condesa negra la la llamaban, ¿no? Dunkelgrafin, la condesa negra. ¿Sí? Un personaje muy curioso, que en la casa de Sajonia-Altenburg siempre hubo esta idea de que la Dunkelgrafin era Madame Royale. Esto siempre estuvo en ellos, hasta los últimos Altenburg, que fueron creyentes fervientes en esto, claro. Bueno, sí, claro, siempre hay familias que van defendiendo todo esto, pero es verdad, romantizar esa parte es muy bonito. Claro. Es muy bonito y también te da una sensación, yo incluso creo que da una sensación de recuerdo y de legitimidad también, porque la legitimas en el pueblo, porque la leyenda baja, pero la leyenda no se queda en el círculo alto. Claro. No, y que también tiene que ver con la imagen del poder y también con lo descarnado de estas familias, entiéndeme. A Luis XVIII, ¿que le importa a su sobrina? Poco le va a importar seguramente, claro. No, no. O a la baronesa von Geyersberg, que ella quiere el poder, porque de hecho su hijo va a ser el gran duque, el que va a heredar el gran ducado de Baden. Los Baden actuales vienen de esta señora, ¿sí? Entonces ya lo que quiere es el poder y por tanto tiene que hacer desaparecer a este, o Anastasia en su momento, que era el personaje incómodo por excelencia, ¿no? Y por tanto, si ella era o no era, era alguien que había que silenciar, porque no hacía más que traer problemas, ¿no? Y estas familias son muy descarnadas en ese sentido, porque cuando hay que defender la dinastía, todos se cuadran. Sí, eso siempre. Y lo inadecuado es lo inadecuado. Y es así. Porque es la forma de poder mantener una legitimidad, una endogamia, una cierta puridad, por decirlo así, ¿no? Y de todos estos personajes alemanes, antes de entrar al otro foco italiano, si tú pudieras biografiar a uno, ¿por quién irías?
Uf. Que tú dijeras, mira este biografiaría yo. Lo primero que me viene es la gran duquesa Sofía de Sajonia-Weimar-Eisenach. ¿Y por qué biografiarías a ella? Ella es una princesa holandesa, un personaje muy curioso, por tanto, gran fortuna, unas joyas magníficas, y ella, con 80 años, era la princesa heredera del trono de Holanda. Hasta que nace la reina Guillermina, la heredera es Sofía de Sajonia-Weimar, nacida Holanda, ella, la que tenía un papel muy preponderante. Ella se casa con el gran duque de Weimar y Weimar, dentro del concierto alemán, era la corte más culta. Clásicamente la corte culta, la corte que había hecho el mecenazgo de las obras de Goethe. Goethe y Weimar es prácticamente lo mismo. De hecho, todavía en 1910, el último gran duque organizaba las Goethe Fest, donde iban vestidos, al estilo del siglo XVIII, con peluca y todo, y representaban obras de Goethe. Y entonces esto siempre quedó vinculado a la casa de Weimar, que siempre lo llevaron muy a gala. ¿Y qué sucede? Que las obras de Goethe quedan en Weimar. Años después, la gran duquesa Sofía, ya viuda, un personaje que tenía mucho poder en la corte, una mujer con mucha inteligencia también, ella es la que va a posibilitar a Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, que vaya a Weimar a revisar los papeles de Goethe. Es muy interesante todo esto, ¿no? Porque como ellos siempre fomentaron este tema de la cultura. Es el primer personaje que me viene, pero hay bastantes más, ¿eh? Por ejemplo, está el duque del teatro, que es Jorge II de Sajonia-Meiningen, un personaje también muy interesante dentro del mundo de la cultura. Yo qué sé, hay un montón. Claro, tenemos ahí el foco, pues hay muchos. Y hablando del antroposofismo, yo siempre he visto algo que me ha parecido muy interesante siempre, es una vinculación de estas grandes dinastías, no solamente de Alemania, sino en general de toda Europa, a todo lo que tiene que ver con el mundo esotérico. Y eso se ve. Incluso que a mí me sorprendió mucho aquí en España, o sea, en todas partes, toda la realeza europea tiene, sobre todo en este siglo XIX, principios del siglo XX, que hubo este auge del esoterismo, están tremendamente vinculadas al esoterismo y les gusta mucho. Bueno, ya fíjate, desde Nostradamus con Catalina de Medici, pero mismo Mesmer en la corte de Luis XVI. Decir, luego ya después toma otra forma, es decir, lo que antes eran una cosa más de poderes, que era lo que tenía Mesmer, esta cosa como que hipnotizaba y todo eso, o Nostradamus, la capacidad de predecir el futuro, se torna en algo mucho más fenomenológico. Es decir, ya es más el espiritismo de corte clásico, el movimiento de mesas, conectar con ectoplasmas, con entidades, la escritura automática mucho, y eso fíjate en muchísimas cortes. Mismo en la española lo hemos encontrado con Francisco de Paula y toda esta gente Sí, que sí, sí. están habituados a estas cosas Que a esotéricas, mí me porque a ellos sorprendió mucho. les interesa mucho saber, ¿no?, cómo es todo ese mundo. Y eso está en Rusia, por supuesto, personajes del Duque Alejandro, el mismo Félix Yusupov. En Alemania están los antroposofistas también. En Inglaterra, en la corte de Atenas, cuenta que se hacía escritura automática. Cristóbal de Grecia, por ejemplo, fue un gran esotérico, ¿no? Me interesó muchísimo eso. Él contaba que iba a Nueva York y se iba a sesiones de mediumnidad con la viuda de Caruso. Y él tuvo relación con William Stead y otros personajes de impronta esotérica en Inglaterra durante mucho tiempo. Así que eso era una sopa bastante grande y todos cultivaban esto. Claro que sí. Porque a todos les interesaba mucho el más allá, lo que estaba en el otro lado. Sí, incluso me he dado cuenta de que a todos les interesaba, independientemente de la religión a los que ellos Sí, sí, no tenía que ver con la pertenecieran. religión. Era otra cosa. Porque en el mundo católico, por lo menos en España, lo hemos encontrado nosotros. No sé yo ya en Italia, en las pequeñas dinastías No sé, italianas, no no lo sé. sé, o en Portugal. Aquí desde luego que sí. Sí, sí, aquí estaba Francisco de Paula, que iba a la casa de la duquesa de Híjar, ¿no era? Sí, sí, sé que hasta la aristocracia también, y eran católicos. Claro. O sea, que yo ya no, yo en Italia y en Portugal la verdad que no, Yo no he encontrado casos, pero posiblemente sea así. Claro. yo imagino que sí. Y ahora abandonamos Alemania y nos vamos al otro foco de monárquico por excelencia, que es la península italiana, Claro. que es la cuna del Imperio Romano, los lombardos, la famosa corona de hierro de los lombardos. Y Los yo, normandos que invaden Sicilia, entonces el reino de Sicilia, el reino de Nápoles, que son feudatarios
de los estados pontificios, es que es una cosa muy complicada. Y luego toda esa fragmentación que se da ya del Imperio Carolingio en Italia, y cómo muchos de esos ducados van desapareciendo y van apareciendo las señorías. A mí me interesan mucho las señorías italianas del Renacimiento, ¿no? Los Malatesta en Rimini, por ejemplo, los Visconti, los Sforza en Milán, estas grandes, los Este en Ferrara. Hace fascinante eso, ¿no? Los Medici en Florencia. Como algunas familias se van extinguiendo, los Mantua, por ejemplo, perdón, los Gonzaga en Mantua, familias fascinantes, ¿no? Que tienen mucha endogamia entre sí. También mezclándose mucho con la gran nobleza italiana histórica. Y como todo eso va perdiendo fuelle, se van perdiendo muchos de esos estados, el milanesado porque entra en el Imperio Español, y finalmente en el siglo XIX, que es lo que queda, el Gran Ducado de Toscana, el Ducado de Modena, el Ducado de Parma y Piacenza, y el Reino de las Dos Sicilias. Bueno, y el Papa, que está en mitad. Bueno, estos estados pontificios, y luego el Lombardo-Véneto, la Lombardía y el Véneto, que estaban bajo hegemonía austríaca, y el Reino de Cerdeña, que es el Piamonte, que es la Casa de Saboya. Y se va a dar un proceso parecido. Es decir, los estados pequeños, que son feudatarios casi de la corte de Viena, porque claro, en Modena y en Toscana reinan los Habsburgos, son feudatarios de Viena, y en Parma, aunque reinan los Borbones, como María Luisa, la emperatriz de Francia, el Congreso de Viena, le ceden a ella vitaliciamente el Ducado de Parma, ella va a austrializar de alguna forma, a hacer muy austríaco el Ducado de Parma, que va a quedar también protegido por las tropas austriacas. Entonces todo eso es hegemonía austríaca porque es el norte. Claro, Lombardo-Véneto es Parma, es Modena y es Toscana. Y luego ya quedan los Borbones de Nápoles y Sicilia. Sí, que era el fuerte, ¿no? Digamos, era el reino más poderoso. El único reino que le podía hacer frente a Cerdeña, al Piamonte, a la Casa de Saboya. Sí, pero fíjate, era un reino más indolente, una dinastía mucho más indolente. Mucho más. Pero fíjate lo traumático que tuvo que ser para ellos la unificación italiana, que es completamente distinto a lo que hizo Bismarck en Alemania. Sí, claro. Eso fue traumático. Hemos visto cartas de cómo ellos pues, pedían auxilio a su prima Isabel, o sea, cómo pedían auxilio de ayuda. ¿No? Y cómo Isabel les ayuda, porque cuando salen los dos Sicilias ya de Gaeta, que ha caído Gaeta, ha caído el trono, ha caído todo, llegan a Roma, le piden a ella, que eso me interesó mucho, le piden a ella que ejerza su influencia para que no les quiten, ¿no?, los bienes arodiares de los Farnesio, que eran los originales duques de Parma, desde el hijo de Pablo III, del Papa Pablo III. Entonces, Isabel, para disfrazar eso, lo que le dicen es que ella diga que ella también eventualmente tiene derecho a esos bienes arodiares, que eran el Palacio Farnesio, la Farnesina, el Palacio Caprárora, la Villa Farnese en Caprárora, y lo que llamaban el Orto Farnesi, que eran los grandes terrenos que tenían en Roma. Entonces, como apelan a Isabel para que ella les ayude a esto. Sí. O para que no les quiten la iglesia de Santa Chiara en Nápoles también, que ya ejerce una influencia ahí, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que va a pasar ahí? Que el reino de las dos Sicilias no va a tener fuerza suficiente para el liberalismo que viene del Piamonte con la Casa de Saboya, con la segunda rama de la Casa de Saboya, porque la primera rama de la Casa de Saboya es muy pietista, es muy clásica, es muy antiguo régimen. En cambio, ya cuando hereda la corona Víctor Manuel, la cosa cambia. Yo creo que también los dos Sicilias se inmovilizaron mucho, no inmovilizarse en la unificación, sino me refiero que se quedaron así. Es decir, no creo que hubiera, yo no veo una evolución en ellos desde Francisco I. Todo fue igual. Todo fue igual, y además ten en cuenta que ya al final, cuando el pobre rey Francisco II hereda el trono, tiene todos estos tíos que lo que están haciendo cada uno es intrigar por algún sitio. El Salerno, Capua, Siracusa, unos personajes inmanejables, ¿no? Quitando el conde de Trapani, que es mucho más tranquilo, ¿no? Entonces es muy difícil manejar para él, que era un hombre muy bien intencionado, pero con una personalidad poco fuerte y muy maltratado por su madrastra, la reina Teresa. Él no puede hacerse cargo de estos tíos irredentos que están pactando con los Saboya, es decir, que están traicionando por todos los sitios, ¿no? Frente a, claro, el liberalismo que viene del norte. Claro, estos se mantienen una cosa muy conservadora y muy pietista, que esto es otra cosa, ¿no? Son muy pietistas, como son los Parma, como son los Modena, son tremendamente reaccionarios, o mismo los Toscana, los más reaccionarios los Modena. Es una gente absolutamente pietista.
Pues ellos lo que no quieren a toda costa es que caigan los estados pontificios. Y a la Casa de Saboya esto se lo trae el pairo. Y a Garibaldi más, ¿no? Entonces es un paseo que hacen por Italia y se hacen con todo. Bueno, yo lo que buscan es eso, la defensa del Papa, la defensa de la catolicidad. Claro, claro. Yo imagino, salvando muchísimo las distancias, que ahí se tenía que, por lo menos a un esquema, yo no sé si tú lo ves así, pero como una especie de esquema que el Papa sería como una especie de emperador, entre muchas comillas. Sí, es el supra, ese poder Claro, supra, eso es lo ¿no? que está por encima. Claro, Y de ahí la defensa a ultranza, más allá de que él pues tiene toda la claro, simbología de representante claro, de Dios en la tierra, ¿no? claro. Ah, pero el liberalismo no le interesa No. eso. Es todo lo contrario. Tiene que ser iconoclasta en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, los Borbones de Nápoles, como los Borbones de Parma, los Modena, toda esta gente, el Papa pasa por delante hasta de ellos mismos. Esto lo hemos visto en Isabel II, ¿no? Como Sí, sí. ella llora lágrimas de sangre cuando tiene que reconocer el reino de Italia, ¿no? O ella dice al Papa que le va a mandar un ejército para defender la Puerta Pía y todo esto, ¿no? Cómo luchan los dos Sicilias ahí en la Puerta Pía hasta que cae, ¿no? Es esto. En cambio, la Casa de Saboya no, porque es el norte, es el liberalismo, es el comercio y esa inteligencia, claro, de Cavour. Lo que Bismarck ha sido en Alemania, el conde Cavour va a ser en Italia, va a ser el gran cerebro que tiene una idea de Estado y que va a urdir todo eso junto con Víctor Manuel. Y con el apoyo más o menos renqueante de Napoleón III, que también quiere sacar tajada y quedarse con la Saboya y todos estos territorios. En fin, yo creo que le fue bastante mal después. Pero claro, yo veo aquí como, tú fíjate lo que hemos hablado siempre de que España es un país a nivel monárquico muy insular. Las dos Sicilias yo creo que les pasaba eso. No es Tremendamente lo insular. mismo los que están en el norte, Claro. que además tuvieron que recibir una influencia muy francesa de todo lo de la revolución, todo el proceso que hubo después con Luis Felipe y tal, ellos lo tenían que recibir de una manera u otra. Es igual que la Toscana, que era una rama segundogénita siempre, ¿no? Siempre se le daba el segundogénito de los Habsburgo. Tenían que recibir de ahí algo. En cambio, las dos Sicilias, Claro, porque ahí son los ultraconservadores. Es decir, todos estos pequeños estados italianos, incluidos las dos Sicilias, son muy conservadores al estilo de la corte de Viena, en realidad, o de la corte de España fernandina. O sea, son de una conservación tremenda y esta catolicidad. En cambio, la Casa de Saboya siempre estuvo eximida de eso. Nunca fue tal. Fueron muy pietistas hasta Víctor Manuel, que sucede a su tío Carlos Alberto. Pero hasta Víctor Manuel son también de este mismo corte. Porque además, pues fíjate, la reina de Nápoles, de las dos Sicilias, es una Saboya. La duquesa de Modena es una Saboya. La duquesa de Parma es una Saboya. Son unas señoras tremendamente religiosas, conventuales. En cambio, Víctor Manuel II marca un corte absoluto. Es un hombre muy distinto, un hombre muy aburguesado también, un hombre que le gusta, es un bon vivant, que tiene su amante, que le gustan los placeres, que le interesa mucho menos todo eso, ¿no? Y entonces le viene muy bien tener a Cavour y a Garibaldi. Ahí es donde él urde todo esto. Y no le importa ni el Papa ni le importa no, no, nada. él no además él arrasó. Él Claro, arrasó con todo eso. claro. Y se instauran ellos como príncipes liberales. Por eso Amadeo de Saboya lo traen aquí. Claro. Claro, porque esta cosa de liberalidad, de gente que no es caduca, que no es vetusta, que no es mediapilas, que no es antigua, y eso gusta mucho en el 19. Por eso Sí. el rey de Portugal se casa con una Saboya, con María Pía de Saboya. Por eso el príncipe Bonaparte se casa con Clotilde de Saboya, además de porque a Napoleón III le interesa este pacto con la Casa de Saboya. Y retomando las preguntas que hicimos en Alemania, te voy a preguntar lo mismo. ¿Qué reino o bueno, qué territorio te interesa más y qué personaje a ti te gustaría biografiar? Mira, a mí me gusta mucho el duque Roberto de Parma, porque es un personaje, es una pátrida, es un personaje muy difícil de ubicar, es el parangón de la legitimidad más caduca y más estricta, también más reaccionaria, ¿no? Y por otro lado es un hombre de una enorme, inmensa fortuna. Este hombre que tiene 24 hijos de dos matrimonios, del primer matrimonio tiene por lo menos 6 que son discapacitados mentales, una vida muy complicada. Pero es un hombre que vive todavía con este tren del siglo, vamos, casi del siglo XVIII, Sí, ¿no? sí, sí. Cuenta cómo viajaban ellos a Pianore, a la finca italiana, con 16 vagones de tren, para meter a todos los hijos, todos los miembros de la casa, más los tutores, institutrices, servicio, todo esto a lo grande, ¿no? Una fortuna inmensa. Roberto de Parma me parece muy interesante.
Luego hay, por ejemplo, en la Casa de Toscana, Fernando IV, el último gran duque, me parece muy interesante también. Esa escena que te contaba ayer, que cuenta a su hija Luisa Toscana cuando tienen que salir del Palacio Pitti de Florencia porque ya los han echado de allí y no pueden hacer otra cosa, ¿no? Que se montan en una carreta, entonces no llevan ni pañuelos siquiera, porque salen huyendo del Palacio Pitti, ¿no? Y que llegando a una altura, a un monte, miran desde el monte a Florencia y la cúpula y todo esto de la catedral, y se echan todos a llorar, y como no tienen pañuelos, y los churretes que les van cayendo cuando lloran, porque llevan todo el polvo del camino, es una escena tremendamente romántica, ¿no? Es la historia de los perdedores, es así, ¿no? Hombre, Entonces ahí me parece, por ejemplo, el fin de los grandes duques de Toscana, que viene de los Medici, ¿no? Toda esta cosa. Me parece muy interesante. bueno, el corte radical que hubo ahí, ¿no? Con corte radical y estas familias pasaron a estar mediatizadas, podríamos decir, ¿no? Como Sí, apartadas. sí, 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 sí. Luego la Casa de Modena, fíjate la fortuna enorme de la Casa de Modena, porque la Casa de Modena recoge a los Este. Los Este es la casa original de Módena, de Massa y de Carrara en Italia, y eran los dueños de las minas de mármol de Carrara. O sea, la fortuna era inmensa. Enorme. Y como ellos además recogen toda la legitimidad de los Estuardo ingleses, una cosa impresionante, ¿no? Y sin embargo, con todo ese dinero y con esa enorme fortuna, son gente muy pietista, muy sobria, muy de antiguo régimen, y una familia extinguida al final. Bueno, todos estos apoyaban mucho el legitimismo, ¿no? Claro. A Chambord, Sí, toda a esta los cosa romántica, ¿no? miguelistas, a todos Todo ese estos. mundo se conforma, esa Mitteleuropa, que se conforma a mediados del siglo XIX, donde están los perdedores, los grandes perdedores, ¿no? Los que se han quedado caducos porque no se han podido adaptar. Una cosa como muy darwiniana, ¿no? Entonces no se han podido adaptar, abominan del liberalismo, abominan de la desacralización que ellos ven como lo más aterrador, y ahí se juntan los miguelistas portugueses, los carlistas españoles, los Toscana, los dos Sicilias, los Parma, los Habsburgos de Viena les acogen, los Baviera también conforman parte de ese mundo absolutamente caduco, que de alguna forma la figura icónica es el Conde de Chambord. El Conde de Chambord, que en 1873 no acepta la corona de Francia porque no quiere pasar por la bandera tricolor de la Revolución. Esto no puede tragar, y aunque ya se habían hecho ya las carrozas para la coronación, estaba todo preparado para la coronación, él dice que o se vuelve a la bandera blanca de los Borbones previa a la Revolución Francesa, o él no va a Pues no va París. para allá. Y no fue a París. Y ahí quedó como el gran perdedor, pero es un poco esta figura romántica, antigua, clásica, casi de novela, un poco el gato pardo, ¿no? Estas cosas, Muerte en Venecia, estas figuras que son decadentes, esta gran decadencia, y sin embargo no abandonaron unos principios que para ellos son sacrosantos. Y lo primero es la catolicidad.